Inmediatamente presentamos a nuestro primer invitado, lo decíamos recién, se trata del doctor Gustavo Ferraris, quien tiene a su cargo la presidencia nada más y nada menos que de la auditoría de la provincia. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por estar acá. Por favor. Llamó la atención, ¿no?, en esta semana que la auditoría mandara un informe contando y comentando a los medios quiénes eran los municipios que no habían cumplido con un deber que tienen constitucionalmente, que es presentar el cierre del ejercicio del año vencido. ¿Sucede siempre que tengamos esta cantidad de municipios? Hablábamos entre 13 y 12, si mal no recuerdo. Sí, sucede frecuentemente. Si bien es cierto que en los últimos años se han suscitado estos tipos de demoras en la presentación, también hay que decirlo, los años previos hemos contado con la finalización y la correcta presentación de las 60 cuentas del ejercicio correspondiente a los municipios y la del gobierno de la provincia. En el año en curso estamos con una innovación muy importante, un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas generales de los ejercicios, y esto tiene como punto de partida el mes de abril la suscripción de un convenio entre el gobierno de la provincia, la Auditoría General de la provincia, la sindicatura y el foro de intendentes, mediante lo cual se definen y se ponen en puntos de coincidencia distintos aspectos que tienen que ver con la presentación de la cuenta general, y se determina que la forma de presentación será digital. Con esto abandonamos la presentación papel, agilizamos la presentación, agilizamos la carga, y fundamentalmente, como decía previamente, agilizamos y nos ponemos de acuerdo sobre cuáles son los aspectos técnicos sobre los cuales vamos a elaborar el informe, que en definitiva, en cada caso, sea de la provincia o de los municipios, la auditoría eleva, sea a la legislatura en el caso de la provincia o a los consejos deliberantes en el caso de los municipios, aconsejando no la aprobación de la cuenta general. Esto es radical. Y quiero reforzar con una frase asertiva en este sentido. La auditoría de la provincia no aprueba o desaprueba las cuentas generales, sea de la provincia o de los municipios. Se constituye en un brazo técnico que opina sobre la rendición que le fuera presentada y emite un dictamen aconsejando no la aprobación. Será en consecuencia la legislatura en el caso de la provincia, y repito, los consejos deliberantes en el caso de los municipios, quienes en definitiva aprueban las cuentas generales y las cuentas de inversión. Esta particularidad que usted dice que venían años pasados los 60 municipios presentando en tiempo y forma, ¿podrá darse esta falencia con respecto a aquellos municipios que tuvieron un cambio de signo político, un cambio de intendente? Sí, por supuesto que sí. A eso se debe sumar las auditorías de transición que se llevaron a cabo en varios de ellos. Pero con la auditoría de transición tenían ya bastantes elementos. Sí, bien es cierto, quizás no es tan profunda o es mínimamente profunda en relación a una cuenta general del ejercicio. Sí, efectivamente, me respondo afirmativamente sobre la posibilidad de que los municipios que cuenten con nuevas autoridades tengan el dictamen del que estamos hablando. Ahora, se dio un caso curioso con respecto a la posición que mantiene la Municipalidad de la Ciudad de Salta con la auditoría, y también teniendo en cuenta que los otros municipios sí presentan. ¿Cuál es la particularidad de Capital? La particularidad de Capital tiene que ver a raíz de una confusión que se da o que tienen algunas personas. La auditoría de la provincia tiene dos tipos de injerencia sobre los municipios. Una son las auditorías ordinarias, que son las que se planifican año tras año, que tienen que ver con tareas de campo que personal técnico de la auditoría va hacia los municipios y requiere tal o cual documentación para auditar tal o cual partida. Eso es una auditoría ordinaria. Estoy hablando obviamente en términos coloquiales para que se entienda. Y la segunda modalidad de participación o de injerencia de la auditoría sobre los municipios es la cuenta general del ejercicio, en donde no existe una planificación previa de parte de la auditoría para ir hacia el municipio. La presentación de la cuenta general del ejercicio es la única cuenta y es la única obligación y la más importante de ella en materia de control de la hacienda pública, de la cual prescinde de la discrecionalidad de
del Colegio de Auditores o de la auditoría en general. Indefectiblemente se debe hacer. No existe posibilidad alguna de que mediante una planificación se deje de lado a analizar en un año determinado una cuenta del ejercicio. Indefectiblemente se debe hacer todos los años. Esa es la manda del artículo 169 de la Constitución, ratificado por el artículo 32, inciso B, de la Ley 7103. Por lo tanto, sobre el primer aspecto, que son las auditorías ordinarias, sí la municipalidad de la ciudad de Salta viene sosteniendo, no ahora, sino muchos años a la fecha, la disquisición sobre la competencia o no en virtud de la existencia del Tribunal de Cuentas. Pero eso, desde mi punto de vista, no se aplica en materias de cuentas generales del ejercicio. ¿Por qué? Por lo imperativo que resulta la norma constitucional y legal. ¿Y hay alguna sanción al municipio, hablo de capital, ante este incumplimiento? No, en principio no. ¿Por qué? Porque la facultad de aprobar o no la cuenta general del ejercicio es del Consejo Deliberante. En el caso particular que usted me consulta, ¿pero se podría trasladar esto a una sanción si no presenta el ejercicio vencido? No, se verá en su momento si correspondía o no que el órgano asesor, en el caso del análisis de la cuenta, sea la auditoría o sea el Tribunal de Cuentas, como opina la autoridad. ¿Y en otros municipios qué pasaría ante el incumplimiento? Es la única situación. Bueno, por eso, la obligación de presentar, al ser impuesta en los términos imperativos y con el rango de la norma que así lo impone, obviamente justificaría una presentación en el Ministerio Público a los fines de que se delimite si ese incumplimiento conlleva o no algún tipo de sanción desde el punto de vista penal o administrativo. Pero la auditoría no tiene facultades de jurisdicción como para determinar si una conducta es un incumplimiento o es un delito. Solamente poner en conocimiento de la autoridad de que así lo requiera. Pero esto es vital y es importante porque el sistema de control de la hacienda pública en la provincia de Salta ha sido estatuido en la modificación constitucional del 98 y allí se establece un sistema integrado e integral donde se determina por un lado la existencia de la sindicatura para el control interno y concomitante y por otro lado la existencia con rango constitucional de la auditoría para el control exterior y posterior. Doctor, lo traslado a Campo Quijano. Sí. Ahí se da una situación particular, hubo un cambio de intendente. Aparentemente estos intendentes tenían muy buena relación en su comienzo y con el paso de los meses, el actual intendente, Jonar, dice que hay un faltante de 100 millones de pesos y no lo denuncia al intendente que se fue, Carlos Foloni, sino que le pide a la auditoría públicamente que lo denuncie. ¿Es una facultad de la auditoría denunciar o es el intendente entrante el que debe denunciar? La facultad de denunciar la posible comisión de un hecho delictivo le alcanza tanto a la auditoría como al funcionario actual, digamos. Esas son decisiones de las cuales cada uno debe hacerse cargo. Si un funcionario público, imagínese usted un intendente en ejercicio, ante la verificación en un hecho concreto de algún extremo que justificaría una promoción de una acción penal, tiene la obligación de denunciarlo. No obstante, en el caso que usted me señala, la semana próxima pasada hemos recibido una presentación por escrito del intendente Jonar, en donde se nos pone en consideración los extremos que él denuncia y sí, efectivamente, él nos pide que nosotros denunciemos, pero indudablemente él tiene exactamente el mismo peso legal para hacerlo cuando de funcionario público se trata, así que nos compete y nos alcanza a ambos estamentos esta obligación. En base a la presentación hemos dispuesto la realización de una auditoría específica, porque en este caso estamos hablando, o la referencia hace mención a fondos nacionales. Por lo tanto, son también objetos auditables por parte de la auditoría,
pero a través de un convenio que tiene la auditoría con la Sindicatura General de la Nación. Por lo tanto, hay que coordinar con la Sindicatura General de la Nación la puesta en marcha de una auditoría específica sobre los fondos que se ¿Sucedió refieren. alguna vez con anterioridad? Sí, muchas veces, y la posibilidad de que se nos pongan al tanto de situaciones que ameriten presentaciones judiciales o administrativas es amplia en el ámbito de la auditoría. Creemos de que cualquier ciudadano inclusive puede hacer presentaciones en este sentido. Me viene a la memoria una situación de Metán respecto a la contratación de unos semáforos. Es decir, somos amplios en cuanto a la posibilidad, en cuanto a la legitimación activa, se llama técnicamente, de presentar a consideración de la auditoría hechos o sucesos que puedan acarrear responsabilidad. ¿Les está haciendo falta a ustedes como auditoría, usted me lo dirá desde su punto de vista personal, alguna herramienta legislativa como para que ustedes puedan sancionar estas transiciones? Porque, por ejemplo, nos damos con un montón de comunas en esta situación. Se va el intendente y Quijano, que viene tan azotada de tantos años por el cambio de jefe comunal, y sin embargo, Carlos Foloni dice que está todo en orden. Veremos, obviamente, con el informe que usted haga, pero sí se da esta situación, doctor. ¿Cómo se puede salvar este vacío legal? Habrá que determinar qué quiere decir usted cuando de sancionar se trata. Es importante en este sentido hacer referencia a cuál es el modelo de control que la provincia de Salta adoptó en su constitución. Originalmente, en la constitución del 86, el Tribunal de Cuentas en esa época vigente sí tenía funciones jurisdiccionales, emitía juicios de responsabilidad. En definitiva, se expedía sobre la definición de una conducta como responsable o no frente a un hecho determinado. Esto le cabía a los intendentes. Con el correr del tiempo, las reformas constitucionales posteriores modifican sustancialmente el modelo de control y sacan las funciones jurisdiccionales en los órganos administrativos. Fundamentalmente porque... Es más benevolente entonces. Pero tiene una razón y a mí me parece valedera. Fundamentalmente porque asignar funciones jurisdiccionales a entes administrativos viola el principio de juez natural. El juez natural, nombrado por los mecanismos constitucionales, todo, es la única persona capaz de definir una conducta como tal y asignar responsabilidad en los términos que usted me consulta. No obstante, es un debate que excede largamente la provincia y el país, es un debate que se da a nivel mundial sobre cuál es el sistema. Todavía existen muchas provincias que mantienen facultades jurisdiccionales en los organismos de control. No es el caso de la auditoría porque expresamente ha sido sustituida por este tipo de cuestiones que se limitan solamente a cuestiones administrativas. Mire, le comento algo así entre paréntesis. Hace una semana el ex intendente de San Carlos se detectó que había desviado fondos que no estaban en las arcas municipales. Se presentó, hizo una mediación y devolvió 2 millones de pesos como si nada. Entonces, si no hay ese control, cada uno dispone de los fondos públicos, y estamos hablando de lugares que son re pobres y que necesitan de esos recursos. Que no exista la potestad en la auditoría de definir y de atribuir responsabilidad no significa que no existan los mecanismos adecuados para llevar adelante este tipo de investigaciones. Lo hemos conversado en alguna oportunidad que te he visitado sobre la cantidad de denuncias penales. Hay hechos notorios y mediáticos de ex intendente condenado en base a actuaciones de la auditoría, por lo tanto, pero la diferencia está en los términos, en cómo se atribuye o en cómo la auditoría solicita al Ministerio Público la definición de una conducta como tal, responsable o no, que es distinto a la atribución de responsabilidad que prevén algunas legislaciones provinciales. Es distinto, pero no obstante se hace y hay mecanismos para exigir. Pasó numerosas ocasiones, me viene a la memoria Quijano, en fin, un sinnúmero de situaciones donde habilitados los conductos procedentes se termina determinando las responsabilidades atribuibles a determinada persona. Pero el modelo de Salta dice de que esa atribución la hace el juez natural
y no un organismo administrativo. Muy cortito para terminar, ¿se le viene a la memoria cuántas causas quedan pendientes de las que habría iniciado la auditoría en el Ministerio Público? No, son pocas las que han llegado a sentencia. Lo que sí debo decir de que de manera muy saludable observamos permanentemente en la auditoría requerimientos permanentes sobre... Desde el Ministerio Público a la auditoría. Sí, requiriendo informe, ampliación, documentación. Eso demuestra que son causas que se están moviendo. Uno no conoce cuáles son los avatares o las vicisitudes que ocurren en el expediente judicial que podrían determinar o no una demora. Sí me consta, e insisto, me resulta plenamente saludable cómo se requiere, cómo se mueven, cómo se indagan. Hemos sido requeridos para testimoniales, para remisión de documentación, y me parece que eso es un poco la forma de que los hechos que se investiguen lleguen a una conclusión. Teniendo en cuenta que usted marcaba que había experiencia con consultas a Nación con respecto al manejo de fondos o entrega de algunos fondos especiales, ¿esto puede demorar mucho la respuesta para ustedes dar un dictamen sobre lo que sucede en Quijano? No, la información que nosotros recabamos de la SIGEN en definitiva es cuándo se remitieron los fondos, bajo qué programa se remitieron los fondos, porque los fondos que bajan de la Nación a las provincias y o a los municipios dependen de distintas operatorias. Sí. Por lo tanto, las condiciones de remisión, de devolución o no, los intereses, las cuotas, dependen de cada operatoria. Esos son datos indispensables con los cuales nosotros debemos contar a los fines de poder llevar adelante las tareas de auditoría. Doctor Gustavo Ferrari, como siempre, gracias por su tiempo. Un placer. Igualmente. Hacemos una pausa, ya volvemos.